Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en la mente de muchos de ustedes. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desvelar un pequeño misterio, el secreto de Kerem Bürsin. ¿Por qué visitó a Hande Erçel en su auto nuevo? Vamos a analizarlo todo. Antes de empezar con la chismecito jugoso, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí traemos la información más fresca y los análisis más profundos sobre nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Un clic y listo, ya son parte de nuestra familia. Así que, ¿qué está pasando realmente con Kerem y Hande? La pregunta del millón, ¿verdad? Verlos juntos siempre genera una ola de especulaciones y, últimamente, ha habido un acontecimiento que ha avivado aún más las llamas de la curiosidad. Estamos hablando, por supuesto, de esa visita de Kerem Bürsin al flamante auto nuevo de Hande Erçel. Sí, esa imagen que todos hemos visto y que ha disparado miles de teorías. El título lo dice todo y hoy vamos a desglosar los posibles motivos detrás de este encuentro. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Un gesto de amistad? ¿O quizás algo más romántico? Vamos a explorar las pistas y a formar nuestras propias conclusiones juntos. Lo primero que debemos considerar es el contexto. Kerem y Hande, como saben, mantuvieron una relación que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. A pesar de que su relación romántica terminó, ambos han mantenido una relación de amistad muy cercana y un respeto mutuo que traspasa las cámaras. Esto es algo que debemos recalcar. No porque una relación termine, significa que los sentimientos de cariño y aprecio desaparezcan por completo. Y en el caso de Kerem y Hande parece que han logrado mantener esa conexión especial. Entonces una visita de Kerem a Hande incluso en su nuevo vehículo, no debería ser vista necesariamente como algo extraordinario desde esa perspectiva. Podría ser simplemente un amigo que va a visitar a otra amiga. Pero claro, la vida de las celebridades, y más aún de parejas tan queridas como lo fueron ellos, está bajo el microscopio constante. La aparición de Kerem en el coche nuevo de Hande ha despertado todo tipo de fantasías y esperanzas entre los fans que aún sueñan con una reconciliación. Y es normal, ¿verdad? Cuando dos personas que se quieren tanto se separan, siempre hay una parte de uno que espera que vuelvan. El coche nuevo de Hande, por su parte, representa un detalle importante. La adquisición de un vehículo nuevo es un evento personal significativo, y que un amigo cercano, y expareja, sea uno de los primeros en verlo, o incluso acompañarla a recogerlo o probarlo, puede interpretarse de diversas maneras. Ahora vamos a las teorías, que es lo que más nos gusta. Una de las posibilidades más sencillas es que Kerem simplemente estuviera pasando por allí y viera a Hande con su coche nuevo. Quizás ella lo invitó a subir, a darle una vuelta, a admirarlo. Piensen en cuántas veces nosotros mismos hemos invitado a un amigo a ver algo nuevo que hemos comprado. Es un gesto natural de compartir. Si Kerem estaba en la zona, o si sabían que Hande iba a hacer esa adquisición, perfectamente podría haber coordinado para estar presente. La amistad y el cariño que ambos han mostrado públicamente el uno por el otro, hacen esta opción muy plausible. Han sido vistos juntos en eventos públicos después de su separación, han compartido mensajes de apoyo en redes sociales, lo que indica que la cordialidad existe y es genuina. Otra teoría, un poco más elaborada, es que Kerem la estuviera ayudando con la compra del coche. Quizás Hande buscaba asesoramiento sobre modelos, sobre características, o simplemente quería tener a alguien de confianza a su lado en ese momento. Kerem, al ser un actor con una imagen pública establecida y probablemente con cierto conocimiento del mundo automotriz o simplemente con buen gusto, podría haber sido el cómplice perfecto para esta elección. Piensen en lo importante que es a veces tener una segunda opinión, o el apoyo de alguien que conoces bien, al hacer una compra importante. Tal vez él la acompañó a la concesionaria, o incluso se ofreció a llevarla a hacer la prueba de manejo. Esto, de nuevo, encaja perfectamente dentro del marco de una amistad sólida y de apoyo mutuo. Y luego, por supuesto, está la teoría que muchos de ustedes seguramente están pensando podría ser un indicio de una reconciliación. Aquí es donde la cosa se pone más interesante y quizás más especulativa. Verlos juntos compartiendo un momento tan personal como la presentación de un objeto nuevo y valioso, puede alimentar esas esperanzas.
Si bien es importante ser cautelosos con las conclusiones precipitadas, no podemos negar que este tipo de interacciones, especialmente para una pareja que ha tenido un vínculo tan fuerte, pueden ser interpretadas como señales de que hay algo más que amistad. Quizás fue una excusa para verse, para reconectar. O tal vez simplemente el cariño mutuo se ha reavivado de alguna manera, y este evento fue un catalizador. También debemos considerar el factor de la prensa y los fans. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy seguidas. Cualquier interacción entre ellos es susceptible de ser fotografiada, filmada y posteriormente analizada hasta el último detalle. Es posible que la visita, independientemente de su naturaleza original, haya sido documentada y compartida por ellos mismos, o por terceros, de una manera que invitara a la especulación. A veces las celebridades juegan con esa intriga, o simplemente se resignan a que todo lo que hacen sea escrutado. En este caso particular, la presencia de Kerem en el auto nuevo de Hande es una imagen muy visual y por ende, muy atractiva para los medios y para los seguidores. Si analizamos las fotos y vídeos que han circulado, podemos intentar buscar pistas en sus expresiones, en su lenguaje corporal. ¿Se veían distantes o cercanos? Había risas, miradas cómplices. Aunque estas interpretaciones pueden ser subjetivas, a veces arrojan luz sobre la dinámica de la interacción. En general, las imágenes que hemos visto sugieren una interacción amistosa y relajada. No hay signos evidentes de tensión o incomodidad. Por el contrario, parecen estar disfrutando del momento compartiendo un espacio que, para Hande, es nuevo y emocionante. Además, recordemos que Kerem es conocido por ser un caballero y por tener gestos amables hacia las personas importantes en su vida. Hande, por su parte, es una persona independiente y exitosa, que comparte ese mismo nivel de profesionalismo y cordialidad. Su historia juntos fue muy pública y apoyada, y es natural que los fans sientan una conexión emocional con ellos y deseen lo mejor para ambos, ya sea juntos o por separado. Entonces, ¿cuál es el secreto, Kerem? Lo más probable es que no haya un gran secreto oculto. La explicación más lógica y coherente es que se trata de una demostración de amistad genuina y de apoyo mutuo. Kerem, como amigo cercano y expareja, quiso compartir la alegría de Hande por su nuevo coche. Es un gesto que habla de madurez y de la fortaleza de los lazos que se crearon. No debemos subestimar la importancia de las amistades sólidas, especialmente en un mundo tan efímero como el del entretenimiento. Sin embargo, y esto es lo que hace que el tema sea tan interesante, la interpretación es libre. Los fans tienen derecho a especular, a soñar y a imaginar escenarios. Y es precisamente esa chispa de misterio, esa pregunta abierta, lo que mantiene viva la conversación. Quizás Kerem fue el primero en darle un paseo, o quizás simplemente pasó a felicitarla por su adquisición. La belleza de estas situaciones es que a menos que ellos mismos revelen los detalles, cada uno puede construir su propia narrativa. Lo que sí está claro es que la visita de Kerem Bürsin al coche nuevo de Hande Erçel ha sido un evento que ha capturado la atención y ha generado muchas conversaciones. Nos muestra que a pesar de las circunstancias, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte. Ya sea amistad, un apoyo casual, o un indicio de algo más, lo importante es que ambos parecen estar en un buen momento, rodeados de las personas que aprecian. Para resumir, hemos explorado varias posibilidades sobre por qué Kerem Bürsin visitó a Hande Erçel en su auto nuevo. Desde una simple visita de amistad hasta teorías de reconciliación, pasando por la idea de que él la ayudó con la compra. La explicación más probable, basándonos en su historial y en su comportamiento público, es que fue un gesto de amistad y apoyo. Sin embargo, la naturaleza exacta de su interacción sigue siendo objeto de especulación, lo que añade un toque de misterio a la situación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante encuentro. Me ha encantado desglosar esto con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que fue la verdadera razón de la visita de Kerem al auto nuevo de Hande? ¿Piensan que podría haber algo más que amistad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y estoy ansioso por ver qué piensan. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.